El origen de la danza ahora conocida como de concheros, danza azteca chichimeca, hunde sus raíces en las culturas prehispánicas, es uno de sus fuentes de origen. Evidentemente su continuidad pues va por diferentes épocas y marcada por los factores que a los que se enfrentaron las sociedades, a los que en ese momento se vieron pues ante el reto de poder conservar partes de la antigua norma de vida que se vio trastornada ante la invasión española. Uno de los aspectos a los que se me hizo evidente a la hora de buscar, de indagar sobre este asunto, pues se me hizo evidente que más allá de las formas coreográficas y rítmicas, que también es importante abordar y a los que también le doy lugar dentro del texto del escrito, pues es que uno de sus aspectos muy importantes es la cuestión del el culto a los ancestros. El culto de sus ancestros asciende en toda Mesoamérica y hay rastros de ello en los vocablos de la lengua ñañú, en la lengua náhuatl y en la lengua maya que se corresponden. Ese comportamiento del culto a los antepasados está presente desde las culturas prehispánicas, lo vemos muy evidente en el hecho de la celebración del Día de Muertos. Dentro de la danza ese aspecto también está muy marcado, pues la invocación de las ánimas es uno de los aspectos fundamentales en los grupos de danza azteca chichimeca. El culto a las ánimas o la invocación de los ancestros tiene su importancia porque nos demuestra que no solo es una cuestión que sea solo presente en la danza, sino que se va continuando a través de los siglos, desde las épocas, incluso desde los mitotes de las zonas de allá del norte. Mencionan que ellos también leían el fuego o hacían la danza alrededor de las grandes fogatas, que era una forma de conectarse con los dioses y con los espíritus. También ellos hacían esta cuestión de invocar a sus antepasados, a quienes ellos consideraban sus fundadores, sus caudillos, y esa forma de invocarlos era mediante el fuego, ahí los hacían presentes mediante el canto y la danza y el fuego. Este aspecto se viene continuando después, cuando al paso de los siglos pues se hace ya mediante el rito de la invocación con el cebo, para este aspecto está muy marcado porque los grupos indígenas insisten en que los grupos indígenas que conservan la danza insisten en que son sus antepasados, que eso lo hacen porque es herencia y para conservar la memoria de los antepasados. Es muy importante remarcarlo y en su propia raíz de nuestros grupos étnicos, si aquí se quiere llamar, que va pues desde los náhuatl, los ñañú, los chichimecas, los purépechas, los huastecos. Hay que apuntar que la cultura ñañú y la cultura náhuatl no se excluyen entre sí. Se ha tendido a mencionar que pues bueno, que son complejos rituales de origen otomiano, aunque indagando sobre los antecedentes de estos grupos, se ve que tienen una convivencia común entre toda la zona de la náhuatl, y los grupos otomíes abarcan desde la zona del semidesierto hasta lo que era Oaxaca. Los grupos náhuatl también tienen sucesivas migraciones, entonces la convivencia entre estos dos grupos étnicos es muy antigua. Y las sociedades aquí no eran monolingües, eran plurilingües, y sus términos entre sí lingüísticamente corresponden para, para dar a entender que tenían acervos comunes tanto en gastronomía, en arquitectura, en el calendario, en el vestido y pues en la música y en la danza. Entonces eso trasciende los siglos de la historia y la cuestión de la invasión. Por eso es que el conjunto de conocimientos que están dentro de la danza están muy imbuidos, sí, de una tradición no ñañu, pero su raíz náhuatl es muy marcada, precisamente porque una no excluye la otra, sino que al contrario se complementan, no se excluyen, sino se incluyen entre sí, pues tienen una convivencia de varios milenios en en este, en ese territorio que los hace tener acervos que comparten. En ese aspecto, bueno, a otro punto que también quiero abordar es que la danza tiene un aspecto de las culturas agrícolas del centro, las culturas sedentarias del centro, por eso su índole apegada a la tierra. Lo mencionan como la tetecuín, los que con sus pies
preparan la tierra para la siembra. Y también eso lo menciona un capitán de danza chichimeca de conquista en Querétaro, cuando lo entrevistan. Eh, Valga mencionar que ese aspecto que emparenta la danza con la danza chichimeca, con las danzas chichimecas de conquista, también conocidas como danzas de apaches y soldados, está muy marcado por la familiaridad con los ritmos y con los pasos. Nosotros como danzantes, una de nuestras labores pues es observar con qué danzas tiene más rasgos en común. Como danzantes podemos darnos cuenta cuáles ritmos y cuáles pasos son más familiares respecto a otras danzas. Aunque la danza está enmarcada dentro de las danzas de conquista y las danzas de conquista abarcan una gran cantidad, pues veríamos mayores diferencias con las danzas de moros y cristianos, danzas de 12 pares de Francia, que también tienen algunos aspectos, pero en el nivel más discursivo. Y en el aspecto rítmico y en el aspecto coreográfico está muy marcado con las danzas chichimecas. Entonces este aspecto emparentado con los aspectos agrícolas, el aspecto agrícola y campesino de la danza pegado a la tierra y a la siembra y a los ciclos naturales de siembra, de recolección, de agradecimiento a la tierra, de recogimiento de los frutos, está también vinculado con el carácter guerrero de las danzas del norte. O sea, tiene aspectos de los grupos sedentarios o de que tienen una cultura agrícola de varios milenios con todo el acervo de las culturas del norte, el acervo guerrero, no porque aquí no lo fueran, sino porque allá fue muy marcado por las batallas y los siglos que siguieron después de la conquista. Ese aspecto de guerrero, de preparar para la batalla, y este aspecto en el que están familiarizados los ritmos y las coreografías con las danzas del norte, con las danzas guerreras del norte, es un aspecto muy importante, porque las danzas guerreras del norte, en los videos que ahora podemos consultar de fiestas como Sangremal, por ejemplo, o de Comonfort, o toda la zona norte, todo lo que en Aguascalientes, allá pues los matlachines, todos estos grupos, todas estas danzas que son tan importantes, abarcan un amplio territorio del norte y que ahora hacen en sus nombres homenajes a los huachichiles, a los guámares, a los pames, y que se reconocen y se identifican con esa raíz de los antepasados, aunque también tiene un tanto, un, podría decirse, una parte de retomarlo como bandera identitaria a la manera como lo hace aquí la danza azteca en los siglos 40, cuando retoma el nombre de danza azteca chichimeca. Su nombre queda asentado porque sí, efectivamente tiene una raíz azteca por su procedencia de la zona centro de México, y chichimeca porque está emparentada con todo el norte. Estos dos aspectos vienen demostrados por su cuestión tanto agrícola como, lo reitero, con la cuestión guerrera de la danza. Los aspectos coreográficos son unos de los más importantes a considerar. Valga apuntar que en el libro de Danza de los Concheros en San Miguel de Allende del 1940, Justino Fernández y Vicente T. Mendoza, el gran musicólogo, apunta que sí, que son expresiones mestizas las de la danza, pero también hay ese énfasis es en eso, y también por eso lo remarco en el artículo, que él menciona que la parte rítmica y la parte coreográfica es la que le da menciona él ese sabor indígena a la danza. O sea, él mencionándolo como no los instrumentos, no la vestimenta, no los santos, no de lo que se rodea la danza. Vamos a hablar de la danza en sí, del movimiento y de sus ritmos que se tocan en la danza. El Vicente T. Mendoza, que es un gran musicólogo, que fue pues una eminencia en la materia, menciona que pues esos ritmos y esas coreografías tienen un marcado sabor indígena, y que los indígenas, los grupos étnicos, en su tiempo, en su momento, insistían en conservarlos porque esa era la memoria de sus antepasados. Esos son aspectos a considerar respecto a lo que podemos mencionar como el origen de la danza y pues sus antecedentes para valorarlo. Es polémico afirmar que si es de una procedencia prehispánica o no. Alguna de las conclusiones que saqué hace años y que ahora lo reitero y lo reafirmé al abordar el tema, otra vez abordarlo, es que no podemos excluir o decir que es enteramente no prehispánica, porque sería tan excluyente y tan tajante, o querer dar un aspecto definitivo, tanto como quien dice que lo es, que dice no, pues es que esta danza es continuidad, así es como danzaban los antiguos, la danza prehispánica,
tanto decirlo de esa forma como decirlo que no es una forma muy tajante, querer determinar algo que por su misma cuestión etérea se transmitió de generación en generación. Entonces más bien aquí es considerar los factores que incidieron para que se conservara, como en esta cuestión de la continuidad de las danzas, tanto de los pueblos de indios como en las tropas, como que se menciona el lienzo de Cuauhtémoc, que se mencionan como presentes las prácticas de la danza en las tropas que iban como auxiliares o como aliadas cuando se iban expandiendo por los demás territorios. También al mismo tiempo habría que considerar los grandes mitotes que se hicieron en toda la zona, de los quienes prefirieron el éxodo y el exilio en zonas inaccesibles para los españoles, porque en un primer momento pues la frontera llegaba hasta el señorío de Jilotepec y les costó mucho trabajo expandirlo. Entonces, en esa expansión en la que se da, y es en la más recurrente y la más socorrida versión de los pueblos de indios que se fundaron con los pueblos otomianos y nahuas que ayudaron en la expansión hacia el abrir las rutas hacia el Camino de la Plata, pues también habría que considerar todos los grupos que al contrario se refugiaron en las sierras y hubo una convivencia constante durante varios siglos. Por eso su amalgama de conocimientos tanto desde la zona del centro como contra la zona del norte. Considerar esos aspectos y esos testimonios en los que mencionan a la danza en los siglos XVI, XVII, ya hay más evidencias en el XVIII y el XIX, pero aquí a lo que nos enfocamos es en darle especial atención a los testimonios que se hablan de la danza o de sus instrumentos, de su ejecución, tanto en la capital, en la metrópoli virreinal, que como ahí se menciona, llegó un momento en el que no había celebración sin que ellos quisieran incluir esta manifestación tan propia de los pueblos de aquí, como es su gusto por el canto y la danza. También viene a considerarse también con las culturas del norte, con las culturas que estaban en resistencia, y con todo con una cuestión como digamos fronteriza, entre una convivencia, era como la lengua franca de convivencia entre los pueblos. Eso es un factor muy importante considerar en la fundación de los pueblos y en la invocación de las ánimas fundadoras, y que se les llamaría ánimas conquistadoras, que ahora en la actualidad pues significan las ánimas conquistadoras, quienes entregan su corazón por difundir y por preservar la danza. Estos aspectos son relevantes para considerar, y pues digamos que para puntualizar es que el origen de la danza, el origen es muy importante frente a todo lo demás de lo que se reviste alrededor, porque vamos a decir que en la primera época, cuando llegan de la invasión, pues los que detentan la habilidad y la voluntad por continuar con estas danzas pues son precisamente los pueblos que las preservaban. Los frailes le dan acaso una dirección discursiva, pero no es que ellos se las enseñaran, pues realmente quienes son los más hábiles para conservar y para ejecutar la danza pues son los pueblos de aquí. Y incluso en los testimonios que se citan en el artículo se menciona que son los mismos frailes quienes les dan esa vía para que ellos mismos hicieran sus danzas y las conservaran. Entonces hubo ahí una continuidad respecto a lo que ellos sabían de danza y lo que ejecutaban cuando tenían oportunidad de continuarlo. Este aspecto es importante de remarcar porque nos indica la procedencia de las danzas desde los mismos grupos étnicos que ya las tenían, que las preservaron y que hicieron todo lo posible porque fueran conservadas por ser la memoria de sus antepasados. Ese aspecto es muy importante, y pues que quede constancia de que todavía hay muchos datos para considerar, y son las obras que se citan. La intención es que queden al alcance para que quienes se quieran acercar al tema pues puedan consultarlos y constatarlo por sus propios medios, porque son obras muy exhaustivas respecto al tema. Para indagar el origen o la procedencia de la danza, hay que enfocarnos en la historia de esos pueblos de los que hay rastro o de los que hay datos que la conservaron. En los pueblos, digamos, cuando hablan de las zonas del Bajío, de las zonas del Estado de México, de la zona Mazahua, de las zonas chichimecas, bueno, pues hay que irnos a la historia de los siglos precedentes y las condiciones sociales que vivieron esos pueblos para tenernos una idea del contexto de qué fue lo que hizo posible que estas danzas pues se preservaran, y que tantas voluntades hubiera para conservarlas y que llegaran hasta nuestro presente.